Estos son dos televisores Samsung del 2023, a la izquierda el Q60C con tecnología QLED y a la derecha el CU8000 con tecnología Crystal, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Al Q60C podría considerársele como un modelo de gama media baja, mientras que al CU8000 como un modelo de gama baja. No por eso quiere decir que sean malas opciones, simplemente que son más económicos en comparación a televisores que puedan tener mejores tecnologías, por ejemplo en cuanto al apartado gaming, o por ejemplo mayor cantidad de brillo, o mejor manejo del movimiento, o un mejor sistema de sonido. Ambos modelos son televisores 4K con pantalla LCD, con panel VA, con tecnologías de retroiluminación LED Edge sin función de atenuación local. Quiero decirte que una de las principales diferencias a favor del Q60C es que suele tener un leve mejor nivel de detalles, aunque el CU8000 no hace un mal trabajo. También quiero decirte que el Q60C en la mayoría de escenas y modo de imagen tiende a mostrar colores un poco más vivos y más saturados y también un poco más de brillo, aunque en otras escenas y con otros modos de imagen las diferencias en cuanto a brillo y colores no son tan amplias entre ambos modelos. Es algo muy extraño, aunque sí debo decir que en la mayoría de ocasiones se observa mayor saturación de color y un poco más de brillo por parte del QLED Q60C. Si quieres colores un poco más naturales o menos saturados, entonces te conviene más el CU8000. Pero si requieres o si te gusta una saturación de color mayor, entonces el Q60C te conviene más. También es bueno que sepas que ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, la cual solamente se activa de forma automática cuando los televisores detecten que el contenido tiene este tipo de tecnología de alto rango dinámico. Ambos modelos cuentan con esta función trazado de tonos de HDR que al activarla se permite una leve mayor cantidad de brillo y mejor nivel de detalles. Es mejor en el Q60C o sigue siendo mejor en el Q60C sin desmeritar el trabajo del CU8000. Ninguno de estos modelos ni ningún otro televisor Samsung es compatible con Dolby Vision. Aún así considero que HDR10 y HDR10+ hacen un muy buen trabajo en ambos televisores, tanto en cuanto al realce de colores como también por supuesto en cuanto al nivel de detalles. Desde mi punto de vista, estas tecnologías tienen poco o casi nada que envidiarle a la tecnología Dolby Vision. En escenas oscuras me parece que el Q60C hace un trabajo levemente mejor, mostrando una intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad menor, por lo cual la experiencia es un poco más amena o más agradable, y también me parece que el nivel de detalles es levemente mejor por parte del Q60C, aunque considero que el CU8000 no hace un trabajo terrible, pero colocándolos lado a lado sí puedo percibir que en el CU8000 se nota un poco más de efecto de nubosidad y colores negros un poco más grisáceos, y tal vez a algunas personas ese aspecto les moleste, y por ende si eres alguien que observe mucho contenido con escenas oscuras como por ejemplo películas de terror o videojuegos de terror, entonces te convendría más el Q60C. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. Debo decirte que el resultado en ambos televisores es bueno a partir de 1080p y más que decente a partir de 720p. Pero por ejemplo con 480p no es bueno y pasa en cualquier televisor 4K actual, aún aquellos de gama alta, es decir que el contenido con esa tan baja resolución no se va a ver muy bien, se va a ver con algo de partes pixeladas o de una forma no muy nítida. Quiero que entiendas ese aspecto. Y por supuesto ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El resultado entre ambos modelos es prácticamente igual, es muy bueno en términos generales.
El resultado en cuanto a la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy similar, es muy bueno, hay muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es más que decente, no me parece tan terrible a pesar de que ambos modelos tienen panel UVA. Pero los ángulos de visión sí digamos que son terribles, lo cual es normal y se debe al hecho de que ambos modelos tienen panel UVA, por ende los colores pierden demasiado volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos amplios, por lo cual no son las mejores opciones para ver contenido con mucho color con familiares o amigos que deban sentarse muy alrededor de estas pantallas. El resultado en cuanto a manejo del movimiento entre ambos modelos me parece que es más que aceptable y sí que debo decir noté una leve mejoría por parte del Q60C en el sentido de que se nota menos intensidad del efecto de vibración o conocido como efecto Jutter. Este sería el parámetro que puedes modificar de forma manual o automática para reducir la intensidad de ese efecto que para algunas personas puede ser molesto, pero para aquellos cinéfilos tal vez no sea molesto y sea algo normal. Como te digo, el resultado en ambos televisores es más que decente, pero sí es levemente mejor por parte del Q60C. En cuanto al área gaming, debes saber que por supuesto ambos televisores tienen modo juego el cual puedes y de hecho debes activar bien sea de forma manual o automática, porque eso permite mejor rendimiento en general y mejores tiempos de input lag. La principal diferencia es que el Q60C tiene Game Bar, la cual es esta que te muestro, mientras que el CU8000 no. Y la Game Bar del Q60C tiene funciones extra como hacer por ejemplo aparecer una mira en pantalla, mejorar el manejo del movimiento por medio de la función Motion Plus del juego, mientras que en el CU8000 no tienes tantas funciones más allá del HDR juego que también tiene el Q60C y lo puedes modificar entre básico, avanzado o apagarlo. Aquí te muestro la función de mira en pantalla en el Q60C y también la función de Motion Plus. Aquí entonces te muestro la función de HDR juego. Realmente recomiendo dejarla en apagado, especialmente porque en el Q60C así podrías modificar o cambiar los modos de imagen que ofrece la Game Bar. Porque como ves, con cada elección la configuración gráfica suele cambiar en cuanto a colores, especialmente con el modo imagen deportes. Como ves, se notan colores un poco más naturales y con el modo imagen original se notan resultados con una leve menor cantidad de brillo y con una tonalidad de fábrica un poco más cálida. Los tiempos de input lag, tanto en la teoría como en la práctica, considero que son buenos en ambos televisores. Pienso que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con ambos modelos. Debes tener presente que ninguno de esos televisores tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no son compatibles con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Sí son compatibles con canal de retorno de audio mejorado o ARC, que se considera una característica de la tecnología HDMI 2.1, pero de ahí no tienen algo más que me haga decir que realmente tienen puertos HDMI 2.1. Aún así, aunque no tengan tecnologías gaming avanzadas, considero que el rendimiento en general en esta área gaming en ambos modelos es más que decente, casi que bueno, porque tienen un buen manejo del movimiento en general, un buen realce de colores, buen nivel de detalles, aunque con videojuegos que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos. En ambos televisores se puede llegar a percibir algo de efecto ghosting, siendo un poco más notorio en el CU8000, aunque en la mayoría de escenas y ocasiones puede pasar como algo más que tolerable.
En cuanto al apartado Smart, debes saber que el control remoto en ambos televisores es el mismo, conocido como One Remote, muy pequeñito, muy ergonómico. En este caso los tengo cubiertos con estuches para evitar que el panel solar se raye fácilmente. También se pueden cargar vía puerto USB tipo C y tienen por supuesto botón para micrófono para comandos de voz. El sistema operativo es por supuesto Tizen para ambos modelos. Es un sistema operativo propio de la marca Samsung. La principal diferencia es que el Q60C cuenta con modo ambiente, el cual para algunas personas puede resultar muy útil y necesario, mientras que el CU8000 no tiene modo ambiente. Ambos televisores tienen la función de compartir pantalla y también la función conocida como Multiview, la cual puede resultar también muy útil y necesaria para la gran mayoría de usuarios. La fluidez del sistema operativo me parece que es buena en general. El resultado es muy similar entre ambos modelos cuando quieres abrir alguna aplicación, cuando quieres cargar algún video o cuando por ejemplo quieres acceder a algún menú de configuraciones. Me parece que en ninguno de esos televisores esta fluidez se torna algo estresante, es más que aceptable. Ambos modelos tienen la opción de búsqueda por medio de comandos de voz, pero no cuentan con la función de manos libres. La tienda de aplicaciones es la misma, es propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Y el navegador de internet es también propio del sistema operativo Tizen, es uno solo. Se puede navegar muy bien en él y reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas, la principal diferencia, por lo menos aquí en Colombia, es que el CU8000 por alguna razón no cuenta con entradas compuestas, no tiene la opción ni siquiera para conectar un adaptador para entradas compuestas, mientras que el Q60C sí tiene esa opción. Por todo lo demás tienen lo mismo, dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y 3 puertos que desde mi punto de vista son HDMI 2.0. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría es la misma, el rendimiento en cuanto a frecuencias y potencia como tal es muy similar. La nitidez entre ambos modelos es muy buena, siendo sorprendentemente levemente mejor en el CU8000. Es decir, la cantidad de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad en ambos modelos es muy leve, siendo más leve en el CU8000, aunque no por una gran diferencia. Considero aún así que el Q60C en cuanto a nitidez hace un muy buen trabajo, pero ninguno de estos modelos tiene una potencia envolvente, con lo cual sí considero que una barra de sonido, aunque sea básica o económica, les haría mucha falta o sería muy buen complemento. Y de lo último que quiero hablar es acerca de cuál modelo te conviene más. La respuesta es muy simple. Si tienes un bajo presupuesto, con el CU8000 puede ser suficiente, y mejor esa diferencia en cuanto a precio la gastas en una barra de sonido. Pero si te alcanza para más y quieres colores un poco más saturados, también un poco más de brillo, un leve mejor nivel de detalles, la función de modo ambiente, simplemente te conviene más el Q60C, pero considero que la gran mayoría de usuarios quedaría satisfecha con el CU8000. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más y por qué, y te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. King.